último bloque de Hora 25 y en cierta forma, Maggie, para darle continuidad también a lo que estuvimos abordando en el bloque anterior, en este caso desde el punto de vista de la economía, por eso hemos convocado a Pablo Gallo, coordinador titular del CIPES, ¿está bien? Para entender un poco estos últimos números, buenas noches en primer lugar, Pablo, y un poco estos números que arrojó el INDEC en materia de ingresos, ¿no? Y la desigualdad después, a partir de esto. Hablábamos fuera de cámara que hubieron tres indicadores que por lo menos prenden las luces de alarma, ¿no? en los ciudadanos. Bueno, primero el momento es importante. Si ustedes se quejan de este aura futbolístico que todos lo consumen, bueno, como a algunos no le conviene, a otros también les conviene o lo utilizan. Esta Claro. es una información muy fuerte la que ha aparecido y ha ocupado relativamente poco espacio, solamente algunos titulares. Estamos hablando de que ahora ya en información oficial, publicada del INDEC, indica que la mitad de la población ocupada tiene ingreso en torno a tan solo 4.500 pesos. La mitad de la familia tiene ingresos totales, o sea, conformando todos los ingresos que pueda haber, o sea, la pareja, en torno a los 8.000 pesos, la mitad de las familias argentinas. Y finaliza con algo tremendo. El ingreso principal de 3 de cada 4 trabajadores no supera los 7.000 pesos hoy en la actualidad en Argentina en el primer trimestre. Hay un dato que usted me corregirá si está errado o no, que es que el 10% más ricos tiene ingresos de 13,8 veces superior al 10% más pobre. Sí, y son los que superan. Es una inequidad absoluta, ¿no? Sí, seguro, pero ese 10% también se conforma con que superan tan solo los 10.000 pesos, 10.000 pesos para adelante. Evidentemente, a nosotros nos llamó poderosamente la atención. Primero que son datos oficiales. Que son datos oficiales. No, acá no hay, no hay posibilidad de hacer lectura ni echarle claro, la culpa. Claro, que si uno diría, no, es una consultora privada que calculó de alguna manera. Y para nosotros reafirma lo que venimos afirmando desde nuestro centro en función de que esto, lo que pone nuevamente en escena, esta pauperización que hay de ingresos, pone en evidencia otra situación que es la pobreza. Por eso decimos que tiene que ver esto que hablamos con lo que recién teníamos en la mesa charlando. Por cuanto ingresos como estos indican desde nuestra perspectiva, nuestro centro, que a diciembre del año pasado ya había 12 millones de personas en condiciones de pobreza en el país. 12 millones, que equivalen al 30% de la población. Y ese es un número, porque cuando uno dice, bueno, 3 de cada 4 trabajadores no superan los 7.000 pesos. Bueno, ¿es poco o mucho 7.000 pesos? ¿En relación a qué? ¿Estaban midiendo ustedes la canasta básica? Exacto, porque eso es lo importante. Claro. ¿En relación a qué 7.000 pesos? Claro. La canasta, la que ubica la línea de la pobreza, es indispensable para una familia tipo de 4. Hoy nosotros la ubicamos midiendo precios en los barrios populares y buscando el bien más barato, la ubicamos en 6.700 pesos. ¿Qué quiere decir? Que todos estos ingresos que estamos hablando están o por debajo o muy cerca de la línea de la pobreza. Ese es el plafón, ese es el escenario que hoy en la actualidad tenemos y realmente todavía no participa en la agenda pública y menos en la agenda política. Ahora, hemos conocido en las últimas horas, tanto el gobierno de la provincia, me detengo en el gobierno nacional, algunas estrategias para alentar el consumo, para alentar la producción. Sin ir más lejos, esta semana se presentó el Procreauto. Estamos hablando de salarios familiares que pueden no llegar a los 7.000 pesos y el Procreauto que tendría, por ejemplo, según algunos cálculos, cuotas de 3.000 pesos, ¿no? Para acceder a lo que es la compra de un vehículo. ¿Alcanzan estas medidas para alentar lo que es el consumo y la producción en función a estos datos? Suena un poco contradictorio, ¿no? A mí no me queda claro cuáles son las prioridades del gobierno, por cuanto el Procreauto se presenta como un plan masivo. Sin embargo, cuando nosotros hablamos que el ingreso de la gran mayoría de los trabajadores es de tan solo 7.000 pesos, es evidente que no va direccionado para las grandes mayorías. Es más, va direccionado para ese pequeño grupo del 10% de argentinos que tienen ingresos más altos, que seguramente tienen ya un auto y ahora se los tienta únicamente a cambiar el auto por un 0 kilómetro. Me parece que
cuando se habla de deuda externa, que es el momento, la situación externa en nuestro país, si arreglamos con los holdouts, me parece que también hay que acompañar ese debate necesariamente con la deuda interna. La deuda interna, ¿no? Esta deuda interna que nos trae a nosotros, no solamente desde la pobreza, por cuanto, y hay que decirlo sin miedo, con estos niveles de pobreza es una quimera o resulta una quimera pensar en un país desarrollado, por cuanto estos 12 millones de personas que hoy se encuentran en condición de pobreza, pero invisibilizados aún por cifras del INDEC, la mitad de esas personas son niños. En cuanto a los errores que cometemos ahí, son errores que no se solucionan en el futuro. Nosotros tenemos que pensar en resolver de una buena vez la pobreza como una manera de pensar en el desarrollo del país. Si no, pasa lo que pasa en este momento, que cuando comparamos década con década, que eso es lo honestamente correcto desde el punto de vista intelectual y no comparar únicamente esta década con el peor momento de crisis que tuvo este país en los últimos 60 años, que fue la del 2001, y comparamos en términos sociales. Justamente en este momento coyuntural en el que se está marcando una posible vuelta al 2001, digamos. ¿Cómo estamos respecto en números, digamos, de pobreza en relación al 2001 en este Bueno, ahí es bien particular. Si nosotros lo discutimos o centramos la mirada únicamente en términos sociales, no estamos hablando de otro aspecto, ¿sí? En la pobreza del 90, en el promedio, 91, sí. 99, tomando GBA, Gran Buenos Aires, con números del INDEC, que únicamente tomaba GBA y luego lo hacía extensivo al resto del país. Sí. Bueno, hoy tenemos en promedio números similares de la pobreza en el GBA, estamos en alrededor del 29%. Y ese es... O sea que estamos en números similares al 2001 sí. Hoy. No, al promedio de los 90. Usted promedia. El promedio siempre es injusto, según dicen los especialistas de estadística. Está bien, pero estamos hablando de un periodo de 10 años comparando con otro periodo de 10 años. Si nosotros tomamos, nos da números similares, pero ahora hay una gran diferencia. ¿Cómo podemos llegar a tener los mismos números en materia social cuando en los 90 fue una década asignada por la destrucción del aparato productivo, la pérdida de empleo? Y esta década es una década asignada por el crecimiento económico. Sin embargo, en materia social tenemos los mismos números. ¿Qué quiere decir? Que de los 90 a esta parte se pasó esa estructura, ese núcleo duro de pobreza, se pasó a esta parte sin ser tocada. Y esta década, o por lo menos hasta el 2007, nos sirvió para recuperar ese porcentaje o esa gran cantidad de personas que habían caído en la pobreza producto del 2001. Una vez que esas personas se reacomodaron, volvemos a tener esta estructura dura, ya con 2 generaciones de familias que no trabajan, que necesitan de un subsidio para subsistir. Bueno, eso establece una política fuerte de subsidios, ¿no? Y de asistencia a distintos sectores también de este gobierno. Bueno, pero eso es importante. Nosotros, por ejemplo, estamos 100% de acuerdo con alguna de esas medidas. Por ejemplo, la asignación universal por hijo. Ahora, nosotros creemos que la asignación tenía que haber cumplido un momento y ser transformada en algo que en el discurso participa como un piso de derecho, elevación de derechos, y se sigue manteniendo como un sistema de transferencia condicionada económica. Nosotros creemos que hoy por hoy eso tendría que ser un piso de desarrollo donde para todos los niños por igual, y que se actualice de una manera que tenga relación, por lo menos con la suba de precio de los alimentos. Debería ser ley, ¿no? Empezando. Claro, sí. Imaginémonos, nosotros hicimos un cálculo. Hicimos un cálculo de la asignación universal por hijo, cuánto había perdido desde el 2009 a esta parte. Y aún teniendo aumentos nominales importantes, el último que tuvo fue cercano al 40%, sin embargo pierde en términos de cuando fue creado, en octubre de 2009, casi un 20% de su capacidad de compras, simplemente porque no está actualizado. Y cuando decimos que pierde su capacidad de compra adquisitivo, lo que pierde es la capacidad al fin que fue creado, que es la protección de nuestra niñez. De eso estamos hablando. Ustedes hace muy pocos meses, creo que incluso ese dato es de este informe al cual yo le estoy haciendo referencia, hicieron un informe de acuerdo a los números que había dejado la devaluación, digamos, en términos de pobreza a través del monitor de pobrezas. Yo lo que le iba a pedir es si podemos refrescar un poco esos números y la situación en la provincia, digamos, ¿cómo está? Bueno,
este fenómeno de incorporación de nuevos pobres es un fenómeno que se profundiza durante el 2013 y principalmente el último semestre de 2013. Solamente en ese año se incorporaron en condición de nuevos pobres, personas en situación de pobreza, 1.600.000 personas. Cuando vemos ese número, es un número impactante. Ya nos lleva el 30% de la población. Ahora, nosotros nos detuvimos en enero y febrero, por cuanto es en febrero que a través de la toma de decisión de la devaluación, se toma el último día de enero, pero impacta en febrero, principalmente trasladándose al precio de los alimentos. ¿Cómo había impactado en términos sociales esa decisión? Bueno, solamente en 2 meses y producto de esa devaluación se incorporaron en situación de nuevos pobres 1.500.000 personas más a la pobreza, que nos lleva casi un poco más a los 13 millones y ya al 33% de la población. Nosotros advertimos que en esta situación, que todavía está siendo tapada por cuanto no participa, le reitero, en los debates políticos, esta situación nos deja en las mismas condiciones para reiterar procesos de desbande social o desmadre social igual que el 89, igual que el 2001 e igual que diciembre pasado. Están dadas todas las condiciones para que nuevamente se repitan, por cuanto lo de diciembre pasado, que comenzó en Córdoba y luego se extendió a 14 provincias, puede tener como un hecho iniciador la sustracción de la servicio de seguridad por parte de las fuerzas de seguridad, pero luego no hay forma de explicar la profundidad y la extensión que tuvo, sino es a través de esto, que rápidamente ese fenómeno tocó con un colchón muy grande de pobreza. Bueno, ojalá que no, ¿no? La última de mi parte, pues ya nos tenemos que ir. Hoy se conoció en Córdoba que el amparo que habían presentado 8 gremios, si no me equivoco, respecto a modificar el cálculo de impuestos a las ganancias, fue rechazado, con lo cual van a apelar. Digo, ¿qué pasa con el impuesto a las ganancias y cómo impacta también en todo esto que estamos conversando, ¿no? Porque el reclamo unánime que no reconoce de partido político. Los gremios pertenecientes o por ahí filo K también están en la lucha de subir el piso, ¿no? Yo me imagino en esta situación, el impuesto a ganancia como una prensa en el medio del salario, la de abajo es la inflación, es el deterioro de los ingresos más bajos que directamente se ven licuados por la inflación. Ahora, para arriba, los que superan ese corset se encuentran con la otra prensa, que es el impuesto a la ganancia. Estamos hablando de ingresos superiores a 15.000 pesos y en que, en términos anualizados, prácticamente el impuesto a la ganancia se lleva uno de los 2 aguinaldos. ¿Qué quiere decir? Que eso explica esa constricción que tiene la gente cuando sienten no me alcanza. Aunque cobren... Y eso tenía en el consumo, ¿no? Un consumo que se empieza a caer. Bien. Muchísimas gracias. Pablo. No, gracias a usted por la invitación.